No quiero verte allí, papá. Si apareces, haré que te saquen. Sus palabras fueron frías, firmes, como si hablaran desde otro cuerpo. La miré sin responder, con la carta aún en el bolsillo, sintiendo como el aire del pasillo se hacía más pesado que nunca. 3 minutos después de que la leyeran en el altar, el novio salió sin mirar atrás. Pero semanas antes, nada hacía pensar que todo terminaría así. Antes de seguir, dime desde dónde estás viendo esto. Y dale like si alguna vez te alejaron justo cuando más querías estar cerca. Me llamo Andrés Morales, tengo 70 años y vivo en un pequeño piso de Ruzafa, en Valencia. Fui maestro de secundaria durante 40 años, y cuando me jubilé, pensé que me quedaban días tranquilos, de café lento y libros abiertos. Desde que murió Teresa, mi esposa, en 2015, mi única familia ha sido mi hija, Laura. Durante años fuimos inseparables. Los domingos cocinábamos paella, escuchábamos a Serrat y hablábamos de todo. Cuando se licenció en la Universidad de Valencia, lloré como un niño. Era mi orgullo, mi razón de seguir. Pero el orgullo se volvió silencio, y el silencio, distancia. No hubo una pelea, ni un portazo, solo una pausa, larga, en la que dejé de reconocer su voz. Laura conoció a Héctor en un evento de su empresa. Recuerdo que me habló de él con una luz nueva en los ojos, una ilusión que hacía tiempo no veía. Es atento, papá, trabajador, diferente. Diferente, dijo. Cuando por fin lo conocí, entendí que esa palabra podía tener muchas caras. Era uno de esos hombres que sonríen con los labios, pero no con los ojos. Tenía ese tipo de elegancia que no nace del gusto, sino del dinero. Reloj caro, traje impecable, y un tono de voz que parecía medir cada palabra, como si estuviera acostumbrado a negociar, no a conversar. Su hija me ha contado mucho sobre usted, don Andrés. Debe de haber sido un gran profesor. Fui, y sigo siéndolo, cuando alguien quiere aprender, le respondí. Sonrió, pero no dijo nada más. En su silencio había una superioridad muda, una especie de evaluación que me dejó un sabor amargo. Desde aquel día, Laura cambió. Ya no venía los domingos, ya no me pedía consejo. Cuando la llamaba, siempre estaba ocupada, o con Héctor, o en reuniones. Empezó a vestirse distinto, a hablar con un aire que no era suyo. La perdía poco a poco, sin escándalos, sin dramas, solo con ausencias. Una tarde, frente a un café, soltó la primera herida. Papá, Héctor cree que te cuesta aceptar que soy adulta. No, hija, me cuesta aceptar que te estás olvidando de quién eres. Su mirada se endureció. No discutimos. Solo se levantó, dejó unas monedas en la mesa y se fue. Aquel día comprendí que había empezado una batalla que no sabía si quería pelear. Pasaron los meses. Un día de abril, mientras regaba las plantas del balcón, sonó el teléfono. Papá, me caso. ¿Cuándo? En mayo, en la iglesia de San Martín. Guardé silencio. Esperé que añadiera quiero que me acompañes, pero no lo hizo. Días después, me llegó un mensaje. Héctor prefiere que no vengas. Dice que sería incómodo para su familia. No supe qué responder. Me quedé mirando el móvil hasta que se apagó la pantalla. Sentí un golpe seco en el pecho, como si alguien me hubiera arrancado el aire. No era solo el hecho de no estar invitado. Era la certeza de haber sido borrado. Esa noche abrí el cajón donde guardo las cartas de Teresa. Entre facturas viejas y fotografías, encontré un sobre amarillento con su letra. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrí con cuidado, como si tocara una reliquia. Dentro, una carta breve, escrita con la calma triste de quien sabe que ya no tiene tiempo. Andrés, hay algo que nunca pude decirte. Antes de casarnos, amé a otro hombre. Se llamaba Ramiro Cortés. Si algún día nuestra hija lo menciona, aléjala de él. No era bueno. Nunca te hablé de él porque tú fuiste mi paz. Pero si lees esto, es porque el pasado ha querido volver.
El apellido me heló la sangre. Cortés, el mismo que el de Héctor. Busqué en internet. Ramiro Cortés, empresario de Alicante, fallecido en 2018. Padre de Héctor. Me quedé quieto, mirando la pantalla, con la respiración contenida. Teresa, mi Teresa, le había tenido miedo a ese hombre. Y ahora mi hija se casaba con su hijo. Pasé la noche en vela. Las horas se hicieron lentas, como si el reloj se negara a avanzar. Pensé en callar, en dejar que la vida siguiera su curso. Pero cada vez que cerraba los ojos veía a Teresa. En los últimos días, cuando me pedía que cuidara de Laura pase lo que pase. Comprendí entonces que callar sería traicionarla. Al amanecer, me senté frente a la mesa del salón, saqué un folio en blanco y comencé a escribir. No lo hice con rabia, ni con rencor. Lo hice con el temblor de quien sabe que va a perderlo todo, pero no puede mentir. Hija mía, si estas palabras llegan a tus manos, es porque no me han dejado estar allí. No escribo para juzgarte, sino para protegerte. El hombre con quien vas a casarte es hijo de Ramiro Cortés, el mismo que destruyó el hogar de tu madre. No quiero que su sombra vuelva a alcanzarte. Si decides seguir adelante, lo aceptaré en silencio. Pero al menos sabrás la verdad. Firmé con mi nombre, con pulso débil. Metí la carta en un sobre y la llevé a la iglesia unos días antes de la boda. Le pedí al sacerdote que la leyera si yo no estaba presente. Él me miró con desconcierto, pero aceptó. El día de la boda amaneció claro, con un cielo limpio que dolía de tan azul. Fui igual, aunque sabía que no debía. Me senté fuera, bajo un naranjo, escuchando las campanas. Dentro, las risas, los vestidos, las flores blancas. Y luego, el silencio. El sacerdote, antes del sí, quiero, comenzó a leer mi carta. Desde la puerta vi cómo los rostros se tensaban. Laura se quedó inmóvil. Héctor bajó la cabeza, palideció, y dijo solo, «Esto no puede seguir». Y se marchó. El altar quedó vacío. La música se detuvo. Y mi hija, mi niña, cayó de rodillas. Yo, desde fuera, no lloré. Solo cerré los ojos. Porque sabía que, aunque el mundo se le rompiera aquel día, la había salvado. Horas después de la boda, cuando el sol ya caía sobre los tejados y el barrio olía a azahar, alguien llamó a mi puerta. Abrí, sin sorpresa. Sabía que vendría. Era Laura. Llevaba el maquillaje corrido, el vestido arrugado, los ojos enrojecidos. Tenía la carta en la mano, doblada, manchada de lágrimas. Durante unos segundos no dijo nada. Solo respiraba con dificultad, como si hubiera corrido desde la iglesia hasta mi casa. ¿Por qué lo hiciste, papá? Su voz era un hilo, una mezcla de rabia y desamparo. Porque preferí verte odiarme que verte repetir la historia de tu madre. Se apoyó en el marco de la puerta. Me humillaste delante de todos para salvarme. No te humillé. Te devolví la verdad que te habían robado. Entró sin esperar invitación. Se sentó en el sofá donde de niña se quedaba dormida viendo películas. El silencio pesó entre nosotros. Sobre la mesa, la taza de café de la mañana aún tenía el pozo frío. Era cierto lo que escribiste. Cada palabra. Quiero verlo. Fui al dormitorio y traje la carta de Teresa, la que había encontrado días antes. La abrí con cuidado, se la entregué. Laura la leyó en voz baja, línea por línea. Al llegar al nombre de Ramiro Cortés, su mano empezó a temblar. Héctor nunca me habló de su padre. Decía que murió joven. Murió, sí, pero antes de eso, dejó cicatrices en más de una vida. Se levantó, caminó por el salón sin rumbo. Tocaba los muebles, los libros, las fotografías, como si buscara señales de algo que se le escapaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque yo tampoco lo sabía. Teresa me lo ocultó. Pensó que así nos protegía. Solo lo supe cuando ya era tarde. Tarde para todo, murmuró. Nos quedamos callados un buen rato. Afuera, un vecino tocaba una guitarra.
Era una melodía lenta, casi triste, que se mezclaba con el ruido de la calle. «¿Y si no es cierto?», dijo de pronto. «¿Qué parte? Que él sea igual que su padre, que el pasado tenga que repetirse». «Ojalá no lo fuera, hija, pero cuando alguien construye sobre una mentira, todo acaba cayendo. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí». Se acercó a la ventana, se quedó mirando las luces del barrio. «No sé si podré perdonarte. No te pido que me perdones, solo que entiendas que lo hice por amor. El mismo amor que me hizo callar cuando empezaste a alejarte». Entonces lloró, no con ruido, sino con esa clase de llanto que nace del fondo, el que no busca consuelo. Me acerqué, despacio, y la abracé. Sentí su cuerpo temblar, como cuando era pequeña y tenía miedo de las tormentas. «Perdí todo, papá». «No, Laura, hoy lo has recuperado todo, solo que todavía no lo ves». Nos quedamos así un largo rato, sin hablar, escuchando cómo la ciudad bajaba el ritmo. La noche llegó con una calma extraña. Más tarde, ya más tranquila, se sentó a mi lado y comenzó a hacer preguntas. Quería saber cómo era su madre antes de enfermar, qué música escuchaba, qué cosas la hacían reír. Le conté todo. Le hablé de la playa de Denia, donde nos conocimos, del día en que nació ella y yo casi me desmayo de felicidad, de las noches en que Teresa corregía mis exámenes mientras yo preparaba café. Laura escuchaba con una atención nueva, como si redescubriera un mapa que había olvidado. «Nunca me habías hablado tanto de mamá», dijo. «Nunca me lo habías pedido». Entonces comprendí algo. No solo había perdido a su prometido ese día, también había recuperado su origen. La verdad, por dolorosa que fuera, la había devuelto a su casa. Nos quedamos despiertos hasta tarde. En un momento, me pidió que le leyera la carta de Teresa en voz alta. Cuando terminé, me miró con lágrimas quietas. «Ahora entiendo por qué la querías tanto. Porque me enseñó a querer bien, aunque a veces el amor duela, hija». Al amanecer, cuando el cielo empezó a clarear, me pidió quedarse unos días conmigo. No dije nada, solo asentí. Preparé café y ella puso pan a tostar, como si nada hubiera pasado. El olor llenó la cocina, y por primera vez en años, la casa volvió a tener ese aire de hogar. Durante las semanas siguientes, Laura no habló mucho de Héctor. Solo una vez, mientras doblaba la ropa, murmuró. Me llamó. Dijo que no podía seguir con una relación construida sobre un secreto, que su madre también le había ocultado cosas de su padre. ¿Y tú? ¿Qué sentiste? Alivio y vergüenza. La vergüenza pasa, el alivio se queda. Con el tiempo, empezó a sonreír otra vez. Volvió a pintar, a salir con sus amigas, a dar clases de dibujo a niños del barrio. Cada domingo cocinábamos juntos, como antes. A veces hablábamos de Teresa, otras veces, de nada en particular. El silencio entre nosotros había cambiado. Ya no dolía. Un día, mientras regábamos las plantas, me dijo, he pensado mucho en lo que hiciste. En la carta, creo que te odié porque me enfrentaste a algo que no quería ver. Y ahora, ¿qué ves? Que la verdad no siempre destruye, a veces limpia. Sonreí. El sol caía sobre los geranios y el aire traía olor a pan recién hecho. No dije nada más. Aquel otoño cumplí 71. Laura me regaló una libreta de tapas negras. En la primera página había escrito, para que no vuelvas a guardar las verdades en un cajón. Han pasado 2 años desde entonces. A veces, cuando pasamos frente a la iglesia de San Martín, Laura se detiene y mira hacia el interior. Aquello tenía que pasar, dice siempre. Y yo solo asiento. La casa huele a café por las mañanas. El reloj del pasillo suena con paciencia. En el balcón crecen las plantas que Teresa plantó hace décadas. Y cada domingo, mientras el arroz se dora en el horno, Laura alza su copa y repite conmigo. Por la verdad, aunque duela. Entonces miro al cielo y pienso en Teresa. Sé que,
Desde donde esté, sonríe. Porque al final, su secreto no destruyó a nadie. Solo nos enseñó que la verdad puede romper un día, pero salvar una vida entera. Los meses siguientes fueron de arreglar lo que se rompe sin hacer ruido. No hablo del corazón, eso tarda. Hablo de las cosas que sostienen una casa, papeles, llaves, fotos. Un martes de noviembre pedí cita en la notaría de la calle Colón. Quise dejar por escrito lo que durante años di por supuesto. Mi piso de Ruzafa sería para Laura, junto con la pequeña cuenta de ahorros y los libros que he subrayado con paciencia. El notario, un hombre joven, me ofreció cláusulas y palabras gordas. Le pedí lo de siempre, claridad. Quiero que, cuando yo falte, mi hija no tenga que pelear por nada, le dije. Salí con el testamento en una carpeta azul y esa calma que dan las decisiones sencillas. Otro sábado vacié el cajón donde apilé la vida durante décadas, recibos de agua, cartas con sellos antiguos, la póliza del seguro de Teresa. Hice 3 montones, guardar, tirar, para Laura. En una caja de lata, la de galletas que nunca tuvo galletas, coloqué las fotos de los veranos en Denia, el boleto de tren de nuestro primer viaje a Madrid, la receta de su arroz al horno escrita con su letra redonda. En una carpeta de cartón, rotulé, para cuando yo no esté. Dentro puse fotocopias del DNI, la escritura, una hoja con claves, el teléfono del vecino que siempre está, la dirección del médico de cabecera y un sobre con algo de efectivo para emergencias. No es desconfianza, es cuidado. El respeto no se hereda, se prepara. Laura empezó a volver del trabajo con harina en las manos, daba clases de dibujo a niños, por las tardes, ayudaba a una amiga en una panadería de la calle Cádiz. La casa volvió a oler a pan y a café. Por las noches, cuando la oía cerrar con 2 vueltas la puerta, sentía una gratitud que me agarraba por dentro. No hablábamos mucho de la boda. El silencio, esta vez, no pesaba. Era un acuerdo. Cuando ella quiso, abrió ese cajón. Llegó un sobre sin remite a finales de enero. Era una carta de Héctor. No había reproches. Decía que lo que pasó en la iglesia fue un golpe que no supo encajar, que su madre le había ocultado parte de la historia de su padre, que no quería repetir patrones que no entendía. Dentro venía también la factura de la floristería, ya abonada, y una línea escueta. No le debo nada a su hija, solo le deseo paz. Laura la leyó, la guardó en una funda de plástico y no dijo nada. Al día siguiente, recortó los bordes con tijeras y la archivó en una carpeta transparente. No lo interpreté como nostalgia, sino como orden, poner cada cosa en su sitio. En febrero pintamos juntos el salón. Elegimos un blanco cálido que hace juego con las macetas. Ella puso la radio. Yo cubrí con periódicos las patas de la mesa. Entre canción y canción, me pidió una historia. Cuéntame la última vez que mamá se rió fuerte. Se la conté. La tarde de 1998 en que una vecina confundió nuestro rellano y dejó un pavó descongelándose frente a nuestra puerta. Teresa dibujó un cartel. Pavó errante. Si no vuelve su dueña, entra en nuestra Nochebuena. La dueña apareció sofocada media hora después. Nos reímos los 3. Laura se quedó con esa imagen. Dijo que un día haría un dibujo. Su madre, el pavó, el cartel. No todo fue limpio. Hubo días torcidos. Una mañana en la que Laura se encontró con una antigua amiga que le preguntó, ¿cómo va lo tuyo con? Y se le cerró la garganta. Otra tarde en que yo, por costumbre, puse 2 tazas frente a la foto de Teresa y me salió un ¿te acuerdas? En voz alta. El dolor tiene memoria. Pero aprendimos a no dramatizar. Respira, me decía ella. Respira, le decía yo. Funciona. El ritmo vuelve solo. En marzo llegaron las lluvias. Valencia huele distinto cuando llueve. Más a tierra, menos a motor. Un domingo, bajamos a la calle con paraguas y botas y nos fuimos a la librería Ramón Llull. Compré un libro de poemas para mí, para ella, un cuaderno de papel grueso.
En la primera página escribió con tinta azul: las cosas que no se heredan. Allí apunta ahora frases de sus alumnos, recetas nuevas, líneas sueltas para un mural que está pintando en el patio del colegio, manos de colores que se tocan, un naranjo, un mar chiquito. Volvimos también a la iglesia de San Martín. No por morbo, por cierre. Entramos un martes, cuando estaba vacía. Nos sentamos atrás. Ella miró el altar en silencio. Ese día te odié, dijo al fin. Lo sé. Y ahora no sé si fue valentía o egoísmo. Fue amor. Torpe quizá, pero amor. No buscamos más palabras. Al salir, compramos horchata en un puesto y caminamos hasta la plaza del ayuntamiento. Había luces colgadas por fallas, y la ciudad ensayaba su ruido. En abril, Laura me pidió que grabara mi voz. No grabaciones perfectas, dijo. Quiero tu forma de contar, fechas, calles, anécdotas, para que si algún día me vuelvo a perder, pueda escucharte. Compramos una grabadora sencilla. Por las tardes, encendíamos la lámpara del salón y yo hablaba. De 1976 y la primera vez que entré en un aula. De 2003 y la excursión al Museo de Bellas Artes en la que un alumno se empeñó en arreglar un bodegón con un chicle. De 2015 y el último desayuno de Teresa conmigo, cuando me pidió que no dejara que la soledad hiciera ruido. Laura guardó los archivos en una carpeta con nombre claro. Papá Historias. Lo simple, otra vez, sostiene. Mayo trajo una carta del banco de la esquina. Confirmación del cambio de beneficiario en la cuenta. La archivamos. Ese mismo mes, el presidente de la comunidad colgó una nota pidiendo revisar terrazas. Subimos juntos con el técnico, miramos goteras, apuntamos fechas. Esto también es paz. La vida pequeña que se atiende a tiempo. Un día, Laura me dijo que quería devolver el anillo. ¿A quién? A mí misma. Sonrió. Lo dejó en una cajita, junto a su DNI y un mechón de pelo de cuando era niña. No era un gesto teatral. Era orden interior. Cerrar bien una puerta para no escucharla crujir por las noches. He aprendido algo que escribo aquí para no olvidarlo. No construí mi vida para que me la arrebataran. Y también, el respeto no se hereda. Se practica cada día. En lo que se toca, se firma y se calla. Llegó el verano y con él el calor lento del barrio. Por las tardes bajábamos a tomarnos un café al mercado de Ruzafa. Los tenderos ya nos conocen. Una frutera nos guarda naranjas pequeñas para el zumo de la mañana. A veces, algún antiguo alumno me saluda. Profe, ¿se acuerda? Me acuerdo de casi todos. Ellos me devuelven una certidumbre. Hice algo bien con los años. No sé si la felicidad es esto, pero la serenidad, sí. Tiene horarios modestos. 7:30, abrir persianas. 8, moler café. 11, un paseo corto. A las 3, siesta. A las 6, luz dorada en el balcón. Hay días que llueve y parece que la ciudad se afina. Otros, el ruido de las motos entra por la ventana y uno suspira. Nada grave. La vida, a su tamaño. A veces sueño con Teresa. No dice nada. Riega las plantas, deja el trapo bien escurrido. Me mira de reojo como se mira a quien se conoce entero. Me despierto con una paz honda. Una mañana de agosto, Laura encontró entre los libros un sobre sin abrir. Era el justificante de la primera transferencia que hice en 2008 para pagarle la matrícula en la Universidad de Valencia. Lo pegó en su cuaderno bajo un título: Las deudas hermosas. Se rió. Esta sí que no se paga, se honra. Tiene razón. Las mejores deudas no piden intereses, piden continuidad. Si algo prometo ahora, en voz baja, es no volver a guardar lo esencial en un cajón. Desde que abrimos aquel sobre con la letra de Teresa, la casa dejó de ser un museo. Es hogar, una casa ocupada por la verdad, sin adornos innecesarios. Si un día titubeo, tengo mi mantra, sencillo, firme, por la verdad, aunque duela. Y el final,
que no es un final sino un modo de estar, siempre llega parecido. Amanece. Las persianas suben despacio. El balcón huele a tierra húmeda porque anoche regamos tarde. Pongo agua a calentar, muelo el café. Escucho el primer autobús de la línea 93 girar en la esquina. Laura aparece descalza. Recoge el pelo, mira el cielo. Buen día, dice. Buen día, respondo. Servimos 2 tazas. En el patio hay un silencio amable. Al fondo, el naranjo del vecino suelta un brillo. Entonces sé que todo se ha colocado en su sitio. La herida, la carta, la iglesia, el miedo, el perdón. Y en la mesa, junto al azúcar, queda una certeza limpia como la luz. Esta casa es de nuevo un hogar. A veces, cuando el ruido de la ciudad baja y solo se oye el murmullo del tráfico lejano, me sorprendo pensando en lo que no se ve. El tiempo, ese animal que lo ordena todo. Hace 2 años, mi nombre no podía ser pronunciado en una iglesia sin que temblara una familia entera. Hoy, mi hija y yo compartimos desayuno cada mañana. El tiempo, sí, tiene una manera lenta pero justa de limpiar las cosas. Laura ha ido rehaciendo su vida con una discreción que me recuerda a su madre. No busca aplausos ni explicaciones. Enseña dibujo en un colegio pequeño, y los viernes lleva a sus alumnos al río Turia con cuadernos y lápices. Dice que los niños dibujan lo que los adultos olvidan mirar. A veces vuelve con manchas de acuarela en los dedos y me enseña los trabajos: naranjos, bicicletas, un puente, un gato dormido. Me los deja sobre la mesa y me pregunta: ¿cuál te gusta más? Yo siempre elijo el que tiene más luz. Ella sonríe. En casa tenemos nuestras rutinas. Por las mañanas, yo bajo al mercado a por pan y frutas. Ella prepara el café y abre las ventanas. El aire entra tibio, con olor a panadería y a jazmín. Las pequeñas cosas han vuelto a tener peso. Doblar las toallas, apuntar los gastos en una libreta, regar las plantas con la cantidad justa de agua. La vida no necesita más épica que esa. Hacer bien lo sencillo. En marzo pasado me propuso algo. Papá, ¿y si pintamos juntos? No sabía por dónde empezar, pero acepté. Compramos lienzos y témperas. Durante semanas, las tardes olieron a pintura fresca. Ella trazaba formas, yo solo colores. Cuando terminamos, teníamos un cuadro torpe pero honesto. Una mesa, 2 tazas y una ventana abierta. Lo colgamos en el pasillo. Debajo escribió: nuestra segunda vida. A veces, al mirarlo, pienso que eso somos, 2 personas que han aprendido a vivir después del derrumbe. No todo ha sido calma. Hubo un día en que recibí una llamada desconocida. Era la madre de Héctor. Su voz sonaba cansada, como si llevara años pidiendo disculpas. Solo quería decirle que lo siento. Por mi marido, por mi hijo, por lo que pasó. No supe qué contestar. La vida ya ha hecho su trabajo, señora. No hace falta decir más. Colgué y me quedé un rato mirando la ventana. No sentí rencor, solo una paz seca, de las que pesan poco. En abril, Laura fue invitada a exponer los dibujos de sus alumnos en el centro cívico del barrio. Fui con ella. Mientras colgaba las láminas, observé sus gestos, la concentración, el cuidado, la paciencia. Teresa tenía esos mismos movimientos cuando colocaba flores en un jarrón. Cuando inauguraron la muestra, Laura habló delante de los padres. A veces, los niños dibujan con verdad lo que los adultos escondemos. Ellos no temen el color. Nosotros, sí. El público aplaudió. Yo no pude hacerlo. Tenía las manos ocupadas sujetando el orgullo. Después de aquel día, Laura comenzó a sonreír distinto. No era la sonrisa de antes, aquella de juventud ingenua, sino otra más quieta, más suya. La sonrisa de quien ya ha perdido. Y aún así, decide seguir. Un domingo, mientras fregábamos los platos, me dijo: he pensado mucho en mamá, en cómo cayó todo aquello. No sé si lo hizo bien o mal. Lo hizo como supo, hija. El silencio también es una forma de amor.
a veces mala, a veces necesaria. Yo habría querido preguntarle tantas cosas. Pregúntamelas a mí. Quizás no sepa las respuestas, pero al menos te las escucho. Así empezó una costumbre. Cada noche, antes de dormir, me pregunta algo sobre su madre. Y yo le cuento. La canción que más tarareaba, una de Aute, su miedo irracional a los ascensores, su costumbre de guardar las llaves en el horno cuando no quería que se perdieran. Nos reímos mucho con eso. La vida vuelve por las rendijas. Con el verano, el balcón se llenó de flores. Laura pintó una maceta con la frase, por la verdad, aunque duela. La colocó junto a Naranjo, y cada vez que la riego, leo esas palabras como si fueran oración. He vuelto a escribir, despacio, sin pretensiones. Notas, recuerdos, frases sueltas. Lo hago en una libreta negra que Laura me regaló. En la primera página anoté: el perdón no se pide, se ofrece cuando el tiempo enseña. Y debajo: no hay victoria más grande que dormir sin rencor. Una tarde de julio vino a casa una vecina con una caja. Dentro, una vieja radio que ya no usaba. La limpiamos, la enchufamos, y sonó un programa de música antigua. Serrat, como cuando Teresa vivía. Laura se sentó a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro y dijo: así huele mi infancia. Y era cierto. La casa olía a pan tostado, a mermelada, a domingo. En septiembre, recibí una carta del colegio donde trabajo como voluntario unas horas a la semana. Querían agradecerme la ayuda con los chicos mayores. La firmaba la directora, una mujer que podría ser mi alumna de hace 30 años. En el margen inferior, una nota escrita a mano. Su hija tiene su misma forma de mirar, serena y firme. Gracias por no rendirse. Guardé la carta en el cajón, junto a la de Teresa. No por nostalgia, sino por gratitud. Ambas hablaban del mismo amor, con distinta voz. Hoy, al escribir esto, tengo 72 años. Mi espalda se queja cuando barro, y la vista me exige gafas para leer. Pero estoy tranquilo. No hay enemigos en mis recuerdos, solo lecciones. He comprendido que la vida no siempre premia, pero siempre enseña. Que no hay edad para pedir perdón, ni para recibirlo. Que a veces, salvar a quien amas implica que te odie un tiempo. Y que el amor verdadero, el que sostiene, no es el que promete, sino el que permanece. Laura dice que quiere llevarme un día a Denia, donde su madre y yo nos conocimos. No para recordar, sino para cerrar. Quiero ver el mar contigo, papá. No el de antes, sino este, el que queda. Iremos, cuando el calor baje y las olas vuelvan a tener paciencia. Mientras tanto, la casa sigue viva. El reloj del pasillo marca las horas con un sonido limpio. El café burbujea, las tazas humean. Afuera canta un gorrión que ha hecho nido en el tejado del vecino. Pienso en Teresa, pienso en Laura, pienso en mí, el viejo maestro que aprendió tarde la lección más simple. La verdad puede romper un día, pero también puede salvar toda una vida. Y cuando cierro los ojos, con la luz entrando por la ventana y el aire oliendo a tierra mojada, me digo despacio: el respeto no se hereda, se cultiva. La paz tampoco se busca, se merece. Entonces sonrío, sorbo el último trago de café, y escucho cómo la ciudad despierta. Porque sí, la historia terminó, pero la vida, la de verdad, acaba de empezar. Hace unas semanas cumplí 73 años. Laura organizó una cena pequeña en casa. Solo vino el vecino del tercero, la panadera del bajo y 2 antiguos compañeros del instituto. Nada de discursos, ni velas, ni sorpresas teatrales. Un mantel limpio, vino tinto, arroz al horno, como le gustaba a Teresa, y una mesa con sillas que crujen, de las que suenan a vida. Al soplar las velas, Laura dijo algo que se me quedó clavado. A veces, papá, el regalo más grande no es lo que llega, sino lo que se queda. Y pensé que tenía razón. Yo ya no espero mucho del tiempo, solo que no me quite lo que aún sostiene mis días,
la calma, el orden, y esa pequeña complicidad que ha vuelto entre nosotros. Esa noche, después de que todos se marcharan, salimos al balcón. La ciudad olía a verano prematuro, y desde abajo subían voces de gente que bebía cerveza y reía. Laura apoyó los brazos en la barandilla y dijo: «¿Sabes? Me he apuntado a un curso de restauración de muebles. Quiero aprender a reparar lo que otros tiran». «Eso tiene más filosofía de la que parece», le respondí. «Sí, creo que en el fondo lo hago por ti, por mamá, por lo nuestro. Hay cosas que merecen ser arregladas». Nos quedamos callados un rato. A veces el silencio entre nosotros tiene más contenido que 100 frases. Luego entramos, pusimos un vinilo viejo de Serrat y nos servimos un poco de brandy. No hablábamos de lo que dolió, sino de lo que quedó bien hecho. El perdón, la ternura que volvió sin ruido, los días sin sobresaltos. El invierno pasado fue difícil. Cogí una bronquitis que me tuvo semanas en casa. Laura dormía en el sofá por si me despertaba con tos. Cada mañana abría las persianas y decía lo mismo: «Un día menos, papá». Y yo sonreía, medio hundido entre mantas, pensando que esa frase era la forma más sencilla de decir «te quiero» sin pronunciarlo. Cuando me recuperé, decidí volver a caminar cada tarde. Al principio solo llegaba hasta la esquina, luego hasta el parque. Allí descubrí que el mundo sigue lleno de cosas pequeñas que dan sentido. Los niños que juegan, los viejos que discuten sobre fútbol, las parejas que se sientan sin hablar. Me reconcilió con la lentitud. Una tarde, sentado en un banco, vi pasar a Héctor. No me reconoció o fingió no hacerlo. Iba con prisa, trajeado, el teléfono pegado al oído. Por un instante sentí una punzada en el pecho. No de odio, ni de miedo, de pena, porque entendí que hay quienes nunca encuentran reposo, aunque todo les brille por fuera. Me quedé mirándole alejarse y murmuré: «Que la vida te enseñe lo que a mí me costó tanto aprender». Cuando volví a casa, Laura estaba pintando. En el caballete, un lienzo grande con un naranjo al fondo y dos figuras sentadas. «Somos nosotros», me dijo. Las pinceladas eran torpes, pero la luz era hermosa. El título es Después del ruido. No supe qué decir. Solo asentí, con un nudo en la garganta. El colegio donde trabaja Laura organizó en mayo una jornada con familias. Fui invitado a leer un pequeño texto. Me pidieron algo breve sobre el valor de la verdad. Escribí 3 frases y nada más. Mentir para proteger a quien amas es como tapar una herida con polvo. Duele menos al principio, pero acaba pudriendo la piel. La verdad, en cambio, escuece solo un día, y luego cura. Cuando terminé de leer, los padres aplaudieron. Laura, desde el fondo, tenía los ojos húmedos. En ese instante supe que ya no quedaba sombra entre nosotros. En verano viajamos a Denia, como había prometido. Llegamos una tarde de agosto. El mar estaba tranquilo, sin turistas. Caminamos por la orilla hasta que el sol empezó a caer. Laura llevaba una flor blanca. La arrojó al agua y se quedó mirando cómo se alejaba. «Por mamá», dijo. Yo asentí. El sonido de las olas era suave, como un suspiro. Me quité los zapatos y sentí la arena fresca bajo los pies. No lloramos. No hacía falta. Cada ola traía algo de paz. Cenamos en un restaurante pequeño frente al mar. Ella pidió pescado, yo arroz. Hablamos de todo y de nada. De lo mucho que había pasado y de lo poco que realmente importaba ya. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros? Sí, porque no dejamos que su silencio se convirtiera en olvido. ¿Y tú, papá, eres feliz? Tardé en responder. Miré el mar, la espuma, la calma. No sé si feliz es la palabra, pero estoy en paz. Y eso, a mi edad, vale lo mismo. De vuelta a Valencia, retomamos la rutina. Yo sigo yendo al mercado, ella a su escuela. A veces coincidimos en la ventana al amanecer, 2 sombras tomando café en silencio.
He comenzado a escribir una especie de cuaderno de herencia moral. No tiene valor legal, solo memoria. Lo llamé cosas que aprendí demasiado tarde. En la primera página anoté: no se protege a quien se engaña. El respeto se demuestra, no se exige. La verdad no busca ganadores, busca descanso. Callar también es una forma de amor, pero no debe durar demasiado. Perdonar no borra, ordena. Lo guardo en el mismo cajón donde antes dormían los silencios. Me gusta pensar que, cuando ya no esté, Laura lo leerá con calma y entenderá que no dejé dinero, pero sí una brújula. Hoy es domingo. El olor a café llena la casa. En el balcón, el naranjo tiene frutos pequeños, verdes aún. Laura sale, descalza, con una taza entre las manos. Papá, ¿te acuerdas de aquella carta? ¿Cuál de todas? La que lo cambió todo. Sí, pues he pensado en enmarcarla. ¿Por qué? Porque fue el principio, no el final. La miro. Tiene razón. Aquella carta, escrita con manos temblorosas, que una vez rompió una boda, hoy es el cimiento de nuestra paz. La palabra que destruyó un día, salvó nuestras vidas enteras. Ella entra para buscar el marco. Yo me quedo mirando el balcón. El sol entra despacio, y el aire huele a pan tostado. Me digo en voz baja, casi como oración: por la verdad, aunque duela. Por el amor, aunque tarde. Por la paz, aunque cueste. Y cuando Laura vuelve, con la carta en sus manos, entiendo al fin lo que siempre buscó Teresa. No silencio, no castigo, sino una verdad que nos devolviera el hogar. Ahora lo tenemos. Y mientras el reloj marca otra hora más, sé con certeza que, al final de todo, la vida, si se vive con verdad, siempre te devuelve lo que fuiste capaz de cuidar. Los días se parecen mucho últimamente, y eso, a mis 74 años, es una bendición. El cuerpo protesta con sus achaques, pero el alma ha encontrado su compás. Ya no necesito grandes cosas, solo que el reloj del pasillo siga marcando su tic-tac, que Laura tararee algo mientras cocina, y que el olor del café me despierte antes que el sol. He empezado a levantarme más temprano. A veces salgo al balcón antes del amanecer. Valencia duerme todavía, y el aire huele a tierra y a naranjo. Desde ahí veo cómo las luces del mercado se encienden una a una, y cómo el cielo pasa del gris al azul claro, como si alguien lo pintara con calma. No lo digo a menudo, pero me gusta envejecer así, sin ruido, sin urgencias. En otro tiempo me hubiera parecido una rendición. Ahora sé que es una forma de sabiduría. Hace unos meses Laura decidió restaurar el viejo armario del dormitorio. Lo lijó con paciencia, quitó la pintura, reparó las bisagras. En el interior, encontró algo que habíamos olvidado: una caja de zapatos con cartas, fotografías y un diario de Teresa. Lo trajo al salón y me lo dejó sobre la mesa. Lo abrimos. Cuando quieras. Pasamos toda una tarde leyendo. Había anotaciones sencillas, recetas, pensamientos, frases sueltas, pero también páginas que dolían. En una de ellas, fechada en 1992, Teresa escribía: Andrés es bueno, demasiado bueno. No sabe cuánto cargo arrastro. Si algún día la verdad se cruza en su camino, ojalá sepa que todo lo que hice fue por amor. Laura guardó silencio. Yo cerré el cuaderno despacio. No hacía falta decir nada. Esa frase era la confirmación de que todo lo que habíamos vivido, incluso el dolor, tenía sentido. La verdad no solo la había liberado a ella, también nos había reconciliado con su recuerdo. Esa noche, Laura dejó el diario en el mueble del salón, junto al marco con la foto de los tres en la playa de Denia. Mamá ya está en casa, dijo. Desde entonces, la casa tiene otro aire. No es que haya cambiado nada material, pero algo invisible se ordenó. Quizás sea eso lo que llaman paz interior. Cuando ya no hay preguntas suspendidas, ni nombres prohibidos, ni cartas escondidas. Laura sigue dando clases, pintando y riendo con los niños. Yo colaboro en la biblioteca del barrio,
colocando libros, charlando con quien quiere recordar. A veces me piden consejo. Uno de los muchachos, un chaval de 20 años, me dijo un día: «Usted siempre parece tranquilo, don Andrés. Nunca se enfada». Sonreí. Me enfado, claro, pero aprendí que la rabia es como el vino. Si la guardas mucho, se avinagra. Mejor dejarla respirar un poco y luego tirarla. Se rió. Me gusta verles aprender de lo que a mí me costó tanto. En septiembre, Laura me sorprendió con una exposición suya. Había preparado una serie de cuadros titulada Verdades de Familia. Cada lienzo mostraba una escena sencilla: un balcón, una taza, un sobre, una ventana abierta. El último era un retrato, mi perfil, de espaldas, mirando hacia un mar tranquilo. Debajo, una frase pintada con su letra: «No hay amor sin verdad». Durante la inauguración, una mujer se me acercó y me preguntó si era yo el del cuadro. Asentí. «Tiene una mirada serena», dijo ella. «Es que ya lo he perdido todo lo que se podía perder sin morirme. Después de eso, solo queda serenidad». Esa noche, cuando volvimos a casa, Laura me dijo: «¿Sabes qué? De pequeña, pensaba que los padres no se equivocaban». «Lo pensé yo también de los míos», respondí. «Y ahora sé que sí, que se equivocan, pero que el amor los salva». «Exactamente», le dije. «Nos salva, aunque lleguemos heridos». El invierno llegó otra vez, con su rutina amable. Las mañanas son frías, pero la luz entra dorada por las persianas. Me he acostumbrado a anotar pensamientos en un cuaderno azul. No son memorias ni diarios. Son frases sueltas que me vienen a la cabeza mientras tomo café. El respeto no se hereda, se cuida. El silencio solo sirve cuando protege, no cuando oculta. La ternura es la forma más exacta de la verdad. A veces Laura las lee y sonríe. Dice que un día las publicará con dibujos suyos. Le contesto que no hace falta, que con que las recuerde ya basta. Hace poco recibí una carta del Ministerio de Educación. Era un reconocimiento por mis años como docente. Nada grande, un papel con mi nombre y una firma. Pero cuando lo leí, me emocioné. Pensé en los alumnos, en los días de lluvia, en los recreos con ruido, en las tardes corrigiendo exámenes con Teresa a mi lado. Y en que, a pesar de todo, enseñar fue la mejor manera que tuve de vivir. No por los libros, sino porque me enseñaron a mí. Aprendí que cada persona es un mapa distinto, y que la vida consiste en no dejar de leerlos. Laura enmarcó el diploma y lo colgó junto al cuadro del pasillo. «Este es tu testamento, papá, más que el piso o los libros». Tenía razón. Eso dejaré, no dinero, sino ejemplo. Ahora escribo esto en la mesa del salón, mientras ella pinta en el balcón. Fuera, los gorriones revolotean, y el aire huele a naranjo recién regado. Hay un silencio bueno, de esos que no pesan. En el reloj son las 6 de la tarde. He llegado a entender que no existe final perfecto, solo finales honestos. La vida, como las cartas, se dobla, se mancha, se arruga, pero si está escrita con verdad, perdura. A veces pienso que mi historia no fue de amor, ni de traición, ni siquiera de redención. Fue una historia de aprendizaje, la de un hombre que, a los 70, descubrió que la dignidad no consiste en tener razón, sino en no mentirse. Cuando Laura termina de pintar, me llama. «Papá, ven, mira». En el lienzo, dos figuras sentadas bajo un árbol, una carta entre las manos, el mar al fondo. ¿Te gusta? Sí, es nuestra vida, resumida. Ella sonríe y dice: «Entonces ya está completo». Y yo asiento, porque lo está, porque todo, por fin, está en su sitio. La verdad revelada, la herida cerrada, la memoria en paz. Dentro de unos minutos, cuando caiga la tarde, pondremos el disco de Serrat y cenaremos tranquilos. Yo brindaré con mi copa de vino y repetiré la frase que se ha vuelto costumbre: «Por la verdad, aunque duela».
Ella añadirá, como siempre, y por la vida, aunque tarde. Entonces, el día se cerrará con el mismo sonido de siempre. El reloj del pasillo marcando su ritmo. La lluvia fina contra el cristal. Y esta certeza sencilla que me acompaña al final. La verdad no rompe familias, las desnuda para que vuelvan a reconocerse. Y cuando eso ocurre, todo, hasta la pérdida, encuentra su lugar. Han pasado 3 años desde aquel día en la iglesia. 3 años desde que una carta interrumpió una boda y cambió el rumbo de 2 vidas. El tiempo ha hecho su trabajo. Ha borrado el ruido. Ha dejado las formas limpias, como la madera cuando se lija despacio. Ahora los días empiezan igual, con el olor del café, el sol entrando tímido por el balcón y Laura preparando el pan. Vivimos tranquilos. Ella pinta, enseña, y a veces canta bajito mientras riega las plantas. Yo leo, escribo notas, paseo por el mercado, y cada tarde me siento en el mismo banco del parque, bajo un plátano enorme que parece escucharme. He aprendido a medir la vida por gestos pequeños. Por ejemplo, cuando Laura deja la puerta del baño entreabierta al ducharse, porque ya no hay secretos. Cuando vuelve con harina en el pelo y dice que los niños del colegio le han pintado las manos. Cuando, al pasar junto a la iglesia de San Martín, aprieta mi brazo pero ya no baja la mirada. Eso es el perdón. Seguir caminando sin miedo al lugar donde dolió. Hace unas semanas me pidió que la acompañara al notario. Quería añadir mi nombre en el contrato de su piso nuevo. Para que siempre tengas un sitio, me dijo. Mi sitio ya lo tengo, hija. Está donde tú estés. Sonrió. Lo sé, pero quiero que esté también en los papeles. Acepté. Los papeles, pensé, sirven para ordenar lo que el corazón ya decidió. En el barrio, todos nos conocen. La frutera me guarda las naranjas más dulces. El chico del estanco me pregunta si sigo escribiendo. El del bar de la esquina nos pone 2 cafés sin preguntar. A veces, cuando alguien me llama maestro, todavía me cuesta asumir que ya no enseño en aulas, sino en conversaciones breves, de banco o de mercado. Pero en el fondo sigue siendo lo mismo, enseñar a mirar. Laura dice que me he vuelto más sabio. Yo le respondo que solo me he vuelto más lento, que no es lo mismo. Ella ríe y me da la razón con un beso en la mejilla. Así pasamos los días, sin grandes noticias, sin sombras viejas. Ayer, al caer la tarde, subimos al terrado con 2 sillas. El cielo estaba encendido, rojo, como si alguien lo hubiera pintado con vino. ¿Te has dado cuenta, papá?, dijo Laura. Ya no hablamos de lo que perdimos. Porque lo que duele deja de tener nombre cuando se perdona. Entonces hemos perdonado bien. Sí, Teresa estaría orgullosa. Nos quedamos mirando el horizonte, en silencio. Un vecino tocaba una guitarra, y el sonido llegaba débil, como una respiración. Laura apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Sabes? A veces pienso que la carta de mamá, la tuya, todo aquello, era necesario. Lo fue. ¿Y tú? ¿Volverías a hacerlo? Sí, pero más despacio. La verdad no hay que lanzarla, hay que ofrecerla. La noche cayó del todo. Desde el terrado se veía el campanario iluminado. Laura me tomó la mano. Gracias por no rendirte. No sabía hacerlo de otra manera. Cuando bajamos, el aire olía a lluvia. En el pasillo, junto al cuadro de Nuestra Segunda Vida, está colgado el marco con la carta. Ya no la miro con culpa. La miro con respeto, porque ahí empezó todo lo que ahora somos. Hoy escribo estas líneas con la serenidad de quien ya no busca finales, sino continuidad. No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé que la vida, cuando se vive con verdad, no se mide en años, sino en reconciliaciones. Y en eso, he sido un hombre afortunado. El reloj del pasillo marca las 8. Laura canta en la cocina. Huele a pan, a café, a hogar. Abro la ventana, la ciudad respira. Y pienso, sin tristeza, la verdad no destruyó mi familia. La despertó. Y a veces, despertar duele.
Pero es el